Gracia y paz, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 3, versos 24 y 25. Miren lo que dice la palabra. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora mira lo que dice 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados, por sus llagas fuimos sanados. Y mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Qué tremenda verdad, qué expresión tan maravillosa del amor de Dios. Hay algo que necesitamos entender acerca del carácter de Dios. Dios es un Dios justo, mas también Dios es un Dios de amor. Eso nos muestra la palabra. Entonces, nota que en esas dos características aparentemente hay un conflicto. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, toda la humanidad ha estado desde Adán condenada a estar separada de Dios. Entonces, condenada eternamente a vivir separada de Dios, toda la humanidad. Solo que esa es la justicia de Dios. Dios le había dicho eso al hombre: el día que comas de este fruto ciertamente morirás. Y Dios es justo y Él cumple su palabra. Su palabra es sí o no. Entonces Dios no es hombre para que se arrepienta. No es aquella persona que cuando trata a sus hijos le dice a la primera, a la segunda, a la tercera, a la vencida. No. El Señor le dijo al hombre: el día que comas de este fruto ciertamente morirás. Entonces Dios va a cumplir su palabra. Él va a cumplir lo que Él dijo. El hombre entonces estaría condenado a vivir separado de Dios eternamente. Es la justicia de Dios. Para nosotros esa es nuestra confianza, ya que Dios no cambia. Esa es nuestra confianza, porque su sí es sí y su no es no. La justicia de Dios para nosotros debe ser la confianza que tenemos en Él. ¿Por qué? Porque realmente Dios es un Dios confiable. Su palabra es verdadera. Pero entonces, si Él dijo que eso acontecería, así tendría que ser. Solo que hay otro lado en el carácter de Dios. Dios es un Dios de amor. Y Él nos ama tanto que Él no quiere esa vida condenada para nosotros eternamente. Él no desea que seamos separados eternamente. Y es ahí donde expresa su amor. ¿Cómo expresa su amor? En Cristo Jesús. Cristo es enviado para que el Hijo de Dios, para morir en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque cuando Él muere en nuestro lugar, entonces en Él se aplica la justicia de Dios. Mas también Cristo es la expresión del amor, porque en Él ahora nosotros seríamos salvos de esta condenación. Lo que nos dice la palabra. Por eso es que la Biblia dice que Él, siendo santo, Él se hizo pecado por causa de nosotros. Él asumió el pecado, Él llevó sobre sí para que la justicia de Dios caiga sobre Él. Por eso en aquella cruz Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en aquella cruz, cuando Dios vio a Cristo, ya no vio a su Hijo, vio el pecado en Él. Él asumió el pecado. Entonces la justicia de Dios se aplicó en Él. Mas por causa de esa obra, la expresión de su amor se derrama sobre nosotros. Y por causa de ello somos perdonados, somos lavados, somos declarados santos. ¡Qué maravillosa obra de Dios! ¡Qué maravillosa expresión! Entonces la justicia de Dios se aplicó en Cristo. Y el amor de Dios se expresó a través de Él a cada uno de nosotros. Por eso vivimos la vida que vivimos. Por eso tenemos confianza en Él, confianza en que somos salvos. Por eso podemos creer en la vida eterna que tenemos. Y por eso podemos caminar cada día confiadamente, entrando en su presencia, en cada momento, en cada instante. Y podemos acercarnos a Él sabiendo que somos sus hijos. Que esta verdad, que el entendimiento de esta verdad sea el fundamento de tu fe, de tu vida, de tu firmeza en el caminar cada día, y que sea tu victoria frente a las acusaciones y mentiras del maligno en tu mente. Disfruta este día y vive esa victoria en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones.